Decía Albert Einstein que hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y del universo, decía Einstein, no estoy seguro. A mí, personalmente, que una persona sea estúpida, ignorante, poco ávida, tonta, no me preocupa. Además, hay que ser realistas. En España hay más tontos que botellines. Bueno, y entonces, como me preocupara la existencia de tal cantidad de tontuna con la que me encuentro, con la que se encuentran ustedes día tras día, pues es que no podríamos dormir tranquilos. Como tampoco podía dormir tranquilo Pedro Sánchez si Pablo Iglesias llegaba a la Moncloa, recuerdan, ¿no? Bueno, además, hay que pensar otra cosa. Cuantos más tontos haya, evidentemente habrá menos competencia en el sector de los inteligentes, donde nos encontramos ustedes y yo mismo. O sea, tenemos poca competencia. Pero sí que tengo que confesar una cosa. Lo que sí me fastidia, y mucho, y entiendo que a nuestra audiencia también, es tenerle que pagar el sueldo a los inútiles y a los lelos. Y de esos hay bastantes en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno y en el sector público como concepto general. Y como ciudadano que paga religiosamente los cada vez más brutales impuestos que soportamos en España, tengo que decir que me hirvió la sangre al ver el semejante ridículo y bochorno que sus señorías, como si estuvieran en el patio de un colegio, protagonizaron durante la votación de la reforma laboral. Aquí hay varias cosas que comentar. Uno, que esta reforma laboral no es más que un engaño del gobierno PSOE y Podemos. Una mentira más a la que ya estamos acostumbrados. No es ni reforma, como mucho una reformita, porque el grosso de la verdadera reforma laboral del PP aprobada en el año 2012 pues queda intacta. No hay modificaciones, salvo pequeñeces. Ni tampoco esta reforma laboral, esta reformita laboral del gobierno, pues va a mejorar la vida de los españoles. En nada la va a mejorar. Pero era desde luego el buque insignia del gobierno. Nos venían dando la matraca con esta reforma laboral desde que llegaron al poder. Que si derogarla, que si cambiarla, que si modificarla, la matraca día tras día. No se podía permitir, por tanto, por muy light que fuera esta reformita, que se salieran los de PSOE y Podemos con la suya. Que engañaran a todos los españoles, incluidos a sus propios votantes. Y dos, finalmente, como saben, al menos por el momento, hay que esperar a ver lo que dice el Tribunal Constitucional, pues está aprobada esta reformita laboral. Y se aprobó gracias a un diputado del PP que estaba con cagalera en su casa y votó telemáticamente. El chiste se cuenta solo, pero bueno, se preguntarán cómo es el sistema de votación telemático del Congreso. Os contesto, no hace falta saber de logaritmos. No hace falta hacer una raíz cúbica, ni mucho menos empaparse con la teoría de la relatividad. Sí, no, abstención, confirmar. ¿Quiere usted confirmar lo votado? Confirmar. Esto es el sistema de votación telemático del Congreso. 3 opciones y 2 confirmaciones. No hay más. Unos cuantos diputados, también otros del PP, tuvieron que votar de forma telemática por justificación médica ese fatídico día de la votación de la reforma laboral. No reportó ninguno de estos diputados ningún tipo de problema informático. Votaron que sí o votaron que no a esta reforma laboral y todo bien. Sin embargo, el pobre de Alberto Casero, el diputado del PP que votó que sí a la reforma laboral de Yolanda Díaz, casualmente, según afirma, tuvo un problema informático. Más bien tuvo 3. Porque votó 3 veces mal en 3 votaciones diferentes en esa misma tarde. En cualquier caso, los servicios informáticos del Congreso pueden ver la trazabilidad del voto, lo que ha votado o lo que ha dejado de votar, y todos saldremos de dudas. Desde luego, mi consejo para Alberto Casero es que es preferible quedar de tonto que de mentiroso. Espero que no se llegue a confirmar que hubo un error humano y no un error informático, como asegura el diputado. La tercera cuestión que debemos comentar es la que atañe a Meritxell Batet, la presidenta del Congreso de los Diputados. Como se puede comprobar en todos los vídeos de ese día del Congreso y en todo lo que ha quedado registrado, no ha sabido ni estar a la altura de las circunstancias, se le veía completamente ida y fuera de lugar, y además, por su torpeza, o sabe Dios si por maldad socialista, cometió un presunto delito de prevaricación, además de quedar como una absoluta mentirosa, demostrando que el carguito de ser la tercera persona con más poder de España es indigno para ella. Le queda muy grande. Había un precedente.
El Congreso sí repitió en 2020 una votación de una diputada de Podemos. También está la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados de 21 de mayo del 2012, que en el artículo 6 enuncia: el diputado que hubiera emitido su voto mediante el procedimiento telemático no podrá emitir su voto presencial sin autorización expresa de la Mesa de la Cámara, que en el supuesto en que decida autorizar el voto presencial, declarará nulo el voto telemático y no emitido. Batet se negó, tal y como exige el reglamento del Congreso en tales circunstancias, se negó a reunir la mesa del Congreso para que permitiera declarar nulo el voto telemático del inútil del PP y que éste hubiera votado que no en presencial, y así se hubiera subsanado todo este circo que pagamos entre todos los españoles. Pero bueno, tampoco nos tiene que sorprender que el PSOE vaya en contra de las normas y prostituya toda institución que pisa. Recuerden la Fiscalía de Dolores Delgado, recuerden la Abogacía del Estado, que ya es la Abogacía de Pedro Sánchez, recuerden el CIS de Tezanos, recuerden el atentado constante a la separación de poderes en España, los indultos a los golpistas catalanes que nunca se han arrepentido, los homenajes a los etarras asesinos que permite Marlaska y Pedro Sánchez, y a los que asiste, por ejemplo, Podemos, todos los socios de Sánchez, incluido Comisiones Obreras y UGT, esos sindicatos a los que tanto subvenciona el gobierno de Sánchez. Y me podría pasar aquí el día dando ejemplos que ustedes ya conocen y que todos los españoles padecemos. Cuando ustedes paguen, yo mismo también, los impuestos religiosamente cada mes, recuerden que buena parte de ellos van para pagar a estos inútiles y a esta panda de totalitarios. Y para empezar con buen pie este programa, no se pierdan a la diputada en la Asamblea de Madrid, Noelia Núñez, diputada del Partido Popular, repartiendo una de zascas a Pedro Sánchez que tienen que ustedes verlo. Vean. El peor gobierno en el peor momento. Y es que Pedro Sánchez está dispuesto a todo. A indultar a golpistas, a pactar con Bildu, a atacar a su capital e incluso a derogar la reforma laboral del Partido Popular que ha permitido crear más de 3 millones de empleos. Proponen menos flexibilidad, menos seguridad para las empresas y más rigidez. Vamos, todo lo que un experto le diría que no hay que hacer en estos momentos si es que tuvieran expertos. Pero además, ustedes, el Partido Socialista, Unidas Podemos, son los culpables de la mayor subida de impuestos, incluida la subida de las cuotas de autónomos, que la luz y el gas estén disparados, el IPC por las nubes, la ocurrencia de los peajes, que ataca especialmente a Madrid, o los ataques del Gobierno de España a sectores estratégicos. El socialismo y el comunismo destruyen todo lo que tocan y buscan acabar con las clases medias, empobreciendo cada vez más a la sociedad. Los datos de empleo en España no son buenos, por mucho que el Gobierno ponga en marcha esa maquinaria de propaganda. Todavía no se han recuperado los empleos perdidos en el sector privado durante la pandemia. España vuelve a liderar el paro en la eurozona por encima de Grecia y de Italia. La tasa de desempleo juvenil duplica a la media europea. Datos que deberían sonrojar a cualquiera y de los que el Gobierno de España se enorgullece. Señorías de la izquierda, el empleo lo generan los empresarios y los autónomos que arriesgan su futuro y su patrimonio para sacar adelante su proyecto. No lo crean ustedes a golpe de BOE, ni aumentando el número de asesores, ni de enchufados afines. Y antes de pasar al punto central de clave editorial de este programa, os tenemos que recordar las 3 vías por las cuales nos pueden ayudar, con las cuales pueden ayudar a Periodista Digital. Un medio de comunicación que, ya saben, vio la luz hace muchos años. Estamos a pie de guerra desde hace mucho tiempo defendiendo todo aquello que el gobierno Sánchez quiere destruir. La libertad de prensa, de asociación, de expresión, la separación de poderes que emana de la ley fundamental de la Constitución española, defendemos la unidad de España, defendemos todo aquello que es la ley y, por supuesto, que está incluido en la Constitución española, y defendemos, por supuesto, bueno, pues todas aquellas instituciones que Sánchez quiere corromper, como las que estábamos comentando en el editorial de este programa. Me refiero al CIS, me refiero por supuesto, a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, me refiero al Congreso de los Diputados, todo aquello que Sánchez quiere prostituir, quiere romper, quiere engañar, quiere acabar, pues nosotros lo defendemos en Periodista Digital. Y yo creo que necesario, es fundamental que ustedes, nuestros lectores, nuestros espectadores, nos ayuden en esta tarea, nos ayuden a seguir
día tras día, bueno, pues dando información veraz, dando información que otros medios de comunicación, por desgracia, ocultan. Bueno, por desgracia no, para ellos está genial ocultar información porque eso conlleva a recibir subvenciones del gobierno, es decir, a recibir millones y millones del gobierno. Desgracia es para nosotros, para los españoles, que tenemos que soportar a medios de comunicación, bueno, pues que ocultan información de forma concienzuda, que ocultan información queriendo, a sabiendas de que lo hacen, porque reciben así subvenciones de Pedro Sánchez, porque están sometidos al poder, al gobierno. Nosotros en Fiesta Digital, como es público, notorio y evidente, no estamos sometidos a Pedro Sánchez. Si no, no podríamos ni hacer la mitad de los programas que hacemos, ni publicar la mitad de las noticias que encontrarán ustedes en fiestadigital.com. Así que preferimos, eso sí, recibir subvenciones de ustedes, recibir donaciones y ayudas de ustedes, porque eso es garantizar la libertad de prensa. Y tienen 3 vías. La primera es Bizum, como estamos viendo en pantalla. Ahí tienen nuestro número de teléfono, es muy sencillo hacernos una donación, 10, 20, 30, 40 euros, lo que ustedes quieran. En segundo lugar, cuentan con PayPal, lo estamos viendo en pantalla, paypal@fiestadigital.com, y tiene una tercera vía que es nuestra cuenta bancaria. Ahí están viendo una ingente cantidad de números, nos pueden hacer cuando quieran una transferencia bancaria. Y ahora sí que sí pasamos al debate de clave editorial. Quiero que el sábado que viene el debate se haga in situ, aquí en el plató, en el estudio de Fiesta Digital, pero tengo miedo que se enzarden, que se peguen, que se levante Fran Simón y Ricardo Martín y que se nos ponga aquí a pegar. Así que de momento vamos a hacerlo virtualmente, porque madre mía, van a ver a continuación el debate de este clave editorial. Hablaremos, por supuesto, de la reforma laboral, de lo que ha ocurrido en el Congreso, pero hablaremos también de la nefasta situación económica que está viviendo España. A pesar de que nos engañen en prácticamente todos los medios de comunicación, a pesar de que intenten manipular datos y cifras, aquí en Fiesta Digital vamos a hablar de los datos verdaderos, no de los que promulga Pedro Sánchez, no, de los datos económicos de verdad. Y van a ver que la situación difiere bastante de la que nos asegura el gobierno. Vean. Ya tenemos con nosotros al periodista Ricardo Martín y al economista Fran Simón, dispuestos a darlo todo, no a pegarse porque están en virtual, pero si estuvieran aquí, pues tendríamos que tener aquí un escolta, un vigilante de seguridad por si acaso llegan a las manos, pero bueno, ya estamos aquí dispuestos a debatir. ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, bien, muy bien. Totalmente feliz por Sánchez. Creo que es un gran día para él. El presidente... Te veo tan imparcial como siempre, Ricardo. Tan imparcial como siempre, te veo. Pero ¿quién duda que es una victoria para el presidente? Yo estoy encantado, como Ricardo. Es que no lo entiendo. Yo estoy encantado y triste. Luego ya hablamos de los subtítulos, los antetítulos, pero bueno, un periodista... A ver, que me estáis liando ya. Que aún no hemos empezado, aún no introduje ningún tema y ya me estáis liando la tertulia. Vamos a empezar con el bloque económico. Fran Simón, ¿qué has acertado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha dicho Lagarde que pone manifiesto que lo que tú nos contabas la semana pasada, pues tenía razón? Bueno, nosotros, yo digo que en Periodista Digital lo venimos contando desde hace mucho tiempo, pero bueno, ahora ya ratificando, no iba a decir la inútil, pero bueno, desde el Banco Central Europeo, que ha abierto ya las puertas a una subida de tipos este año, porque ha dicho que persiste y que la inflación ha venido para quedarse, cosa que ya sabíamos y íbamos advirtiendo, y autoridades como el Commerzbank, pues ahora ya están viendo 2 subidas de 25 puntos básicos para el 2022, ¿no? Del En fin, básicamente es lo que venía anunciando la FED, lo que nosotros veníamos anunciando. No son buenas noticias para la gente, porque al final esto va a repercutir en el precio de las hipotecas, va a repercutir en una serie de cosas que se va a unar a la gran crisis que estamos empezando a vivir, ¿no? Yo siento, cuando digo que estoy contento, y me decías al principio, evidentemente estoy contento porque cuando uno está en un medio de comunicación y ejerce de economista, lo que tiene que hacer es mojarse con sus cálculos, ¿no? Para eso estamos los economistas. Cuando van saliendo esos cálculos, sobre todo si son malos, pues hombre, por un lado tu ego un poco se sube, pero por otro lado entristece. Hoy los precios de la gasolina están en los niveles más altos que se ha conocido. El tema de la reforma laboral. Fran, tenemos varios temas, no me adelante los temas de reforma laboral, vamos a hablar a continuación, pero vamos a centrarnos en los datos económicos que hemos conocido esta semana. Inflación,
tú lo estabas comentando, gasolina sigue siendo, bueno, estando en récord histórico, 8 veces más cara que hace un año, la factura de la luz, te recuerdo lo mismo, el gasóleo, los alimentos, todo sube de precio en España, pero además también hemos conocido un dato catastrófico, es que el paro sube y es que España es el país de la eurozona con más desempleo y cada día es más acusado este dato, por desgracia. Sí. Vamos a ver. Bueno, aquí España siempre ha sido... No, un minuto, Ricardo, déjale un minuto a Fran como economista, pues estamos en lo económico y ya hablas tú. Si me dejas un segundo, Ricardo, por favor, gracias. Lo que quieras. Una cosa que empezamos, que yo creo que debemos de decir en este programa, lo ponemos a disposición de la gente. El gobierno el día 31 nos mintió con los datos de la EPA y del paro, los transformó, lo puede ver la gente si los busca y si, en fin, simplemente con reflejarlo. Esto que digo es muy grave porque cuando un gobierno miente en los datos económicos, claro, dato mata relato. Entonces, si nosotros tenemos unos datos que se nos han falseado del día 31 de diciembre al día 3 de enero, donde hay una bajada de afiliados a la Seguridad Social de casi 300.000 personas, 200.000 personas, pues a partir de ahí, ¿qué figura nos vamos a creer nosotros del gobierno en el estado estadístico? No me digas que no, Ricardo, porque te pongo el pantallazo del ministerio a través del portal de transparencia donde esto ha ocurrido y lo puedes buscar tú mismo y todos los oyentes. Sinceramente, y para terminar, no existe esta semana, desgraciadamente, un buen dato económico, no hay nada positivo en la subida ingente de todos los precios, la luz, el gas, la gasolina, todo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es prepararnos para el gran caos que se nos viene encima, ¿no? El precio de la energía está subiendo al mayor ritmo desde 1981. Esto es tremendo. Es tremendo. Llenar un depósito de gasolina, pues hoy te puede costar 15 euros más que hace un año. Esto yo comprendo que suma y sigue. Al final, yo no sé la gente de dónde va a tener y de dónde va a sacar dinero para poder vivir y subsistir. Ricardo, como siempre, tú me vendrás ahí con datos que no sé de dónde los sacas, hablándome de un país del mundo de las maravillas de Sánchez, y que sinceramente que no sé dónde sacan los datos. Ricardo, cuéntanos, a ver. Los datos son, oye, yo siempre leo los datos y doy la fuente, el INE. ¿En dónde? ¿En el diario.es? ¿Dónde ven los datos? Ya dije aquí, no, el INE no es el diario.es, el INE es el Instituto Nacional de Estadística. Sí. Entonces, ya dije aquí, cuando revisó el crecimiento, se ha apuntado un dato o un tanto. Fran dice que él ya dijo que iba a ser Lagarde, iba a subir los tipos, está deseando. Hay tantas personas de su ideología que es que les encanta que nos tengan que sacudir de Europa, que nos cobren, que nos sacudan a los españoles, que somos una gente que gastamos demasiado, que somos, y entonces qué bien que suban los tipos para sacrificarnos los españoles. No son los españoles, es a los europeos. No, es que bien, no. Yo no estoy contento, Ricardo, no digas que estoy contento porque yo no estoy contento. Perdona, es horrible para un país, sí, pues cuando sube la inflación demasiado. Claro, es un tema horrible, tanto como, por ejemplo, en Italia, que el movimiento que ha hecho Lagarde, justamente anunciando que a finales de año, porque no hablamos de hoy, no hablamos de marzo, no hablamos de abril, no. El anuncio de Lagarde, ya que te sumas a ella y ya que está diciendo a ella, lo que dice es que va a revisar los tipos a partir de diciembre de 2022. Quiero decir que, evidentemente, este año... No, Lagarde no ha dicho eso. Lagarde no ha dicho eso. Por favor. Ha dicho que a partir de diciembre, pero si lo acabo de leer. A ver, las cosas, tú dices que la gente consulte las Google. Yo también lo digo y lo tiene muy fácil. Yo digo que Lagarde Google no. El acta del Banco Central Europeo. No, perdona. Lagarde ha dicho que a partir de diciembre de 2022 se planteará una posible subida de tipos. No hay ningún automatismo, ni se va a producir o va a emular a la FED, no va a emular al Reino Unido. Esto se queda grabado. Vale, tú, Ricardo, mantienes que Lagarde ha dicho que en diciembre, ¿verdad? Vale, ya está. Si lo vamos a comprobar. No, perdona, no voy a comprobar. Eso lo ha dicho Lagarde. Y luego, la evolución de las cosas. Te leo el acta si quieres. Ahora mismo te la leo. Oye, yo leo los medios de comunicación españoles. A ver si el Confidencial está equivocado.
No. Bueno, ella ha dicho que en diciembre se planteará si lo va a hacer. Bueno, quiero decir que el día a día es lo que yo defiendo. Es más, ha dicho que descuenta 3 tipos de subidas. Eso es lo que ha dicho Lagarde. Escucha, a partir de la realidad que vivimos, que el paro siempre ha sido malo en enero y esta vez ha sido menos malo y esta vez el paro ha sido... Pero Ricardo, que somos el país de Europa, de nuestra eurozona, con más desempleo. Este es el dato. Con más desempleo juvenil, con más desempleo a nivel general. Y cada año que pasa, cada día que pasa, vamos a peor, Ricardo. Que antes hasta estaba Grecia por encima de nosotros, ahora estamos nosotros por encima de Grecia. Somos el país de toda la OCDE, por tanto, a nivel mundial, que menos está creciendo al mismo tiempo que fuimos el que más cayó durante los peores momentos de la pandemia. Que no hay por dónde coger la situación macroeconómica de España, Ricardo, lo siento mucho, lo siento, de verdad. O sea, ojalá fuera de diferente forma y todos estuviéramos en el país de las maravillas. Pero es que estamos de pena a nivel económico. Entonces se dicen cosas que no son verdad. Que no, es que lo que no es verdad, Ricardo, lo que... Y el Consejo han dicho que el objetivo es el 2% de inflación. El 2% de inflación. ¿Tú sabes lo que podemos sufrir si Lagarde con los consejeros intentan conseguir un 2% de inflación en la Unión Europea, que está en la eurozona de media en 5,1? A ver, recordemos, Fran, Ricardo, vamos a ver, vamos a contextualizar a nuestra audiencia. Si recuperamos ese pacto de estabilidad que exige un 3% de déficit público, España tiene más de un 7%, y que exige un 60% de deuda pública, España tiene más de un 122% de deuda pública, claro, como se reactive el pacto de estabilidad y haya que hacer lo que exige la Unión Europea, es que el gobierno de España tiene que recortar hasta el papel higiénico de la Moncloa. Hasta el papel higiénico de la Moncloa va a tener que recortar Moncloa. Leo literalmente a la respuesta, a la pregunta de un periodista, cuando le ha dicho, leo literalmente del acta, del acta que nos ha pasado en el Banco Central Europeo. Dice, va a hacer algo para contener la inflación, Lagarde, y ha señalado, literalmente, porque lo entrecomillan ellos, el Consejo está dispuesto a ajustar todos sus instrumentos según proceda, para garantizar que la inflación se establece en su objetivo del 2% medio plazo. Literalmente Lagarde ha dicho esto. A medio plazo, querido. A partir de ahí, lo que tú digas. Pero entonces, oye, más para mí. O sea, no hablamos de medio plazo. Más medidas duras de ajuste, más ajuste y más restricción. Bueno, la inflación. ¿Por qué Lagarde anuncia medidas así? Porque Italia sabemos que ha roto todas las previsiones. Hablaban ellos del 4% de subida de inflación. Toma, 5,3. Entonces, Italia es la que ha hecho reaccionar y dice, esto de la inflación va mal. Porque España sí, tiene el 6, pero ha bajado un poco. Sin embargo, Italia ha sido la gran sorpresa y desagradable sorpresa. Es que a Italia es cuando se han producido estas declaraciones. Pero vamos a ver, Ricardo. A ver, Ricardo, que estamos hablando de España. Es decir, entonces tú te estás comparando con el país. Bueno, pues si Italia ha subido en inflación, pues me parece muy bien. Oye, España va de pena. O sea, esto, lo que tú estás diciendo no contrarresta lo que yo estoy diciendo, y es que España sigue sufriendo una inflación de caballo, macho. Italia es un paraíso económico comparado con España, amigo. Que sí, eso desde luego, pero es que, insisto, lo que está diciendo Ricardo, que no contradice lo que yo estaba diciendo antes. El paro va de pena en España. ¿Tengo yo uso de razón o antes? Y mira que ha pasado tiempo. España es un récord de paro, pero no me digas que ahora España es el récord de paro de Europa. Ricardo, ¿y cuál es la comunidad de España con menos paro? ¿Cuál es? Venga, hombre. ¿Cuál es la comunidad de España con menos paro? Ricardo, dímelo. No, si lo ¿Cuál es? No, deja, por favor. Ricardo, ¿cuál es? Dímelo. Solo faltaba que ¿Cuál es, Ricardo? Perdona, ¿cuál es la comunidad de España con menos paro? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No es Madrid, no es Madrid. ¿Cuál es? ¿Cuál es la que más ha caído en paro? La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Políticas liberales, completamente contrarias a las que aplica Pedro Sánchez. El liberalismo es lo que permite hacer crecer el empleo, no las políticas del demócrata. Lo siento mucho. O sea, la presidenta de España es Díaz Ayuso. No, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en donde más ha caído el desempleo, Ricardo. Se llama Isabel Díaz Ayuso. Gobernante que aplica políticas liberales, contrarias a las de Sánchez. Las que no funcionan, las de Sánchez. Las que funcionan, las de Isabel Díaz Ayuso. Liberales. A nivel de España, o sea, el presidente del gobierno no es presidente de la Comunidad de Madrid. No, el presidente es Sánchez,
es de todo menos la Comunidad de Madrid. Y entonces la Comunidad de Madrid, que es una excepción, hay una presidenta que se llama Ayuso. Ricardo, de verdad, que lo siento, que las políticas económicas que funcionan son, como quedó demostrado, las liberales, no las socialdemócratas, no, esos generan desempleo, generan paro. Las liberales generan empleo, como es más que evidente en la Comunidad de Madrid. Y por ejemplo, que Andalucía, otra de las comunidades que más está creciendo en los últimos tiempos desde que gobierna mucho el Partido Popular y que aplica políticas liberales, Ricardo. Pero en Madrid y Andalucía gobierna Sánchez. ¿O es que de que no, pero vamos a ver, vamos a ver. Son dos gobiernos autonómicos que van a contracorriente en todo lo que pueden a Pedro Sánchez. Todo lo que hacen Pedro Sánchez lo hacen al contrario en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. Es lo que hay, Ricardo. Lo siento, Ricardo. La evidencia es clara. No es nada clara porque gobierna en España Sánchez también. La evidencia, Ricardo, es clara, lo siento mucho. Las comunidades que más crecen son las que están presididas por gobernantes que aplican políticas liberales y no socialdemócratas. Ricardo, lo siento. Pero si la política es nacional. Ricardo, siento de verdad infinitamente que tu discurso pues no se aplique a la realidad. Lo siento. Está muy bien tu teoría, pero desde luego en la práctica funciona mal. En la práctica funciona mal, Ricardo. No. Nada, si me España crece. España crece. Ya que estamos hablando de... Bueno, ya que estamos hablando de no sé qué, a mí me gustaría introducir en el debate... De la inflación. A mí me gustaría introducir en el debate el tema este de la película de Marte, ¿no? Porque ya que estamos hablando de ciencia ficción y de, con perdón, Ricardo, chorradas varias, porque el dato es el dato, no lo puedes negar, te guste o no te guste. Claro. En España la inflación está disparada, se vive mal. No, se vive mal, no. Eso ya no es un dato. Eso ya no es un dato. No. Se vive mal. De la comida. Bueno, perdona. En España no se vive mal. Los progres vivís todos muy bien, los de izquierda se vivís todos muy bien, empezando por Pablo Iglesias, oye, que lo vivís muy bien. Alguien del PP vivirá bien, hombre, alguien del PP vivirá bien. Los trabajadores vivimos mal, yo lo comprendo. Los que os mantenemos el sistema vivimos mal. ¿Por qué? Porque nos levantamos todos los días a trabajar para manteneros a vosotros el sistema que es la mafia más pura y más dura, donde os basáis en que unos cuantos trabajen para nosotros. Lo que viene siendo el socialismo. Unos cuantos, sí, 20 millones de españoles. Eso, 20 millones de españoles trabajan. Vamos a ver, Ricardo, ¿cuántos españoles están trabajando ahora mismo? Venga, dime, dame el dato. ¿Cuánto? No, desde luego más que los que están en paro. Escucha, 20 millones. Pero ¿cuántos son productivos al Estado? ¿Cuántos son productivos al Estado? ¿O me quieres decir? No, pero escúchate. Para ti funcionariado... Vamos, perdóname, Fran. Perdóname, chicos. Perdonadme, vamos a introducir en este sentido, no voy a desviar el debate, pero vamos a ver. El empresario que más trabajos precarios, a continuación volvemos a la reforma laboral, pues el empresario que más trabajos precarios genera en España se llama Pedro Sánchez Castejón. 7 de cada 10 empleos públicos son precarios, son temporales. 7 de cada 10. El empresario más precario de toda España se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, y esto lo dice el sindicato de funcionarios. Pedro Sánchez, 7 de cada 10 son empleos temporales. Exacto, hay que hacerlos todos indefinidos, estoy de acuerdo contigo. Otra vez estoy de acuerdo con un liberal. Bueno, lo que faltaba, vamos. Fran, por favor, estoy de acuerdo, hay que hacerlos, es que tienes razón. No, de verdad. O sea, vamos, hombre, los empleos públicos improductivos, ¿no? O sea, los improductivos hay que hacerlos definidos. Lo que hay que hacer es no generar empleo público, no generar empleo público que en su gran mayoría es improductivo, Fran. Es tremendo, mira, yo lo siento, pero yo de verdad, para que veas lo que es tu mundo, Ricardo. Mira, para que veas a lo que mantienen tus comunidades autónomas. Mira, te leo, para que veas, 441 fundaciones, 354 sociedades mercantiles, 263 consorcios, 149 entes públicos, ¿vale? 8.500 administraciones del Estado, 52 entidades públicas empresariales, 50 organismos autónomos, 31 instituciones sin ánimo de lucro, 22 fondos sin personalidad jurídica, 16 agencias, 11 organismos autónomos comerciales. Pero ¿tú te crees que con un Estado así podemos hacer algo nosotros en España?
Si es que eso Bueno, es una vergüenza lo que te acabo de decir. Esos son miles de millones de gente que no hace nada, que son parásitos para la sociedad. No producen. Sí, hombre, sí. ¿Me puedes explicar? A mí que me expliquen qué hacen 354 sociedades mercantiles, 441 fundaciones, 263 consorcios. ¿Pero de qué estamos hablando? Si probablemente la gente que nos vea no sabe ni lo que es eso. Bueno, pues eso es lo que le sobra al Estado, donde meten todos los políticos a sus amiguetes. Para trincar, para trabajar sin dar ni palo al agua, con los impuestos de todos ustedes. Eso es el Estado socialdemócrata que tenemos. La pregunta del millón. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Cómo puede ser que no estén protestando en la calle Comisiones Obreras y UGT? Quizás se pueda entender por qué Yolanda con un dato, y es que Yolanda Díaz sube el 57% de las ayudas a Comisiones Obreras y a UGT, hasta 17 millones. Quizás por este dato entendamos que no se esté movilizando la gente a la calle a pesar de esa nefasta gestión económica que está presidiendo Pedro Sánchez. 57% más de ayudas que da Yolanda Díaz a Comisiones Obreras y UGT. Lo que tiene que hacer el PP cuando gobierne es darles un poco más. Entonces se garantizará la paz social. Entonces hay que ser inteligente, Hugo. Hombre, por lo menos es sincero, Ricardo. ¿Para qué por lo menos es... No, ahora te voy a decir para qué están los sindicatos. Cuando los sindicatos pactan cosas como es cambiar los turnos en Ford de Almusafes o aguantarse el que haya menos empleo en Valladolid, también con el sector del automóvil, son aplaudidos inmediatamente para la derecha. Y utiliza la derecha una palabra que se dice qué responsables son los sindicatos. En ese caso son muy responsables los sindicatos. Cuando los sindicatos plantean otras cosas, inmediatamente son estos sindicatos que no valen para nada, que para qué los pagamos, todas estas cosas. Ahora, ¿alguien quiere una cosa anárquica y votar todos a mano alzada en las empresas y que les encanta a la gente que hagan lucha en la calle? Los sindicatos garantizan el orden social. Eso que los sindicatos, Ricardo, son una panda de comegambas que están siendo mantenidos por el gobierno. Son una panda de comegambas, insisto, que están siendo mantenidos por el gobierno. Me parece muy bien que existan sindicatos, pero desde luego que los sean mantenidos por el gobierno. Esa es la, y yo no entiendo cómo puede ser que no critiques esto, que sindicatos que haya, pero cómo puede ser que estén mantenidos, que sobrevivan gracias al gobierno. Que sobrevivan gracias al gobierno. Una panda de comegambas, no es lo que son. Que están siendo mantenidos por el gobierno, no por sus afiliados, por el gobierno. De palabras. Moderador, quiero mi turno de palabras. ¿Tú has preguntado dónde estaban los sindicatos? Espera, Ricardo, que ahora me toca a mí. ¿Dónde estaban los sindicatos? Los sindicatos están haciendo básicamente tres cosas. Bueno, cuatro. Una, comiendo gambas. Dos, comiendo cigalas. Tres, de putas. Y cuatro, con las drogas. Eso es lo que están haciendo. Puliéndose, déjame que termine, Ricardo, y puliéndose el dinero de todos los españoles. Porque donde tienen que estar no están. Punto uno. Punto dos. Tú has dicho que para qué, hombre, como un sindicato, el orden, es el orden social. Mira, el orden social se genera en las empresas con los trabajadores que son autónomos entre ellos mismos y se pueden poner de acuerdo y no necesitan ni a UGT, ni a los drogadictos, ni a los puteros, ni de UGT, para que exista, Fran, para que exista una empresa hace falta un empresario, no un sindicato. Quienes generan empleo y a quienes hay que aplaudir son a los empresarios, no a los sindicatos. Por muchos sindicatos que haya, si no hay empresarios, no hay empresas, como se nos indica. De sus afiliados, no del gobierno. Efectivamente. Escuchadme. Bueno, el sindicato tiene que vivir de sus afiliados y no del gobierno. Porque en cuanto el sindicato deja de vive del gobierno, está automáticamente prostituyéndose a aquel que le está pagando. Claro. Eso, y te recuerdo el último caso que ha sido hace unos días, que se han quedado, ¿cuántos millones se han quedado la UGT de Madrid, del Fogasa? O sea, así funciona el sindicato de Madrid. Así funciona. ¿Cuántos empresarios están en la cárcel? No, yo creo que es una crítica absolutamente descabellada.
Los sindicatos son parte descabellada, son parte de la democracia los sindicatos en toda Europa. Que estamos de acuerdo, Ricardo, pero que tiene que ver que sean parte de la democracia a que tengan que ser sufragados y que sobrevivan gracias a las donaciones y subvenciones del gobierno. Que sindicatos tiene que haber, que ni Fran ni yo queremos prohibir los sindicatos. Lo que queremos hacer es que no dependan del gobierno y que sean fieles a sus raíces y a sus principios. Y que dependan de sus afiliados, que representen a sus afiliados y no al gobierno. O sea, son sindicatos los afiliados, o sea, vamos, es decir, no son los sindicatos del gobierno. Son el cáncer, de la democracia. Estos sindicatos, tal y como los entendemos, son el cáncer de la democracia. Porque han perdido todos sus principios y todos sus valores para defender a los trabajadores. Bueno, de hecho, a UGT ni comisiones no representan a la mayor parte de los trabajadores. No es verdad. Hacen elecciones en todas las empresas. Tienen representatividad, por supuesto, en todas las empresas y no hay ninguna organización social en España que se legitime tanto como los sindicatos. No hay ninguna. Ellos se legitiman siempre con las elecciones a comités de empresa. Y esa es su legitimidad. Y por otra parte te diré que no todos comemos gambas. Ricardo, que te inviten, espero que te inviten a gambas. De verdad, por la defensa que estás haciendo te mereces unas gambas. Dicho lo cual, es una leyenda miserable hablar. Te mereces unas gambas, que te paguen unas gambas, que seguro que no tienen problema. Ricardo, que te mereces unas gambas por la defensa que haces. Y aquel que lo diga, pues se corresponde con el calificativo. Sabiendo que hay miles de personas implicadas en el sindicalismo, miles de personas representantes de sus empresas, y se fija alguien en que unos comen nécoras y gambas. Es miserable porque los empresarios, evidentemente, la inmensa mayoría se dedican a trabajar, pero también hay empresarios en la cárcel y también hay empresarios que comen gambas. Con su patrimonio privado. Con su patrimonio privado. No dependen del gobierno. Que la gente con su dinero privado haga lo que quiera. Pero con dinero público, no. Y los sindicatos sobreviven gracias al dinero público, no gracias a sus afiliados. Dicho lo cual, cambiamos. Ir a los sindicatos y todos a la calle a votar con mano alzada. Cambiamos de tema. Reforma laboral. Bueno, el chiste se cuenta solo. Es decir, ya es que hasta me da vergüenza comentar esto. Es decir, aprobada la reforma laboral por un fallo parece en el sistema informático, según justifican. Pero bueno, es decir, Fran, coméntalo, por favor. Yo ya no lo comentamos. No, por un fallo en el sistema informático, nada. O sea, el fallo en el sistema informático se llama Alberto Casero, es un diputado del PP, que es el que por error ha salvado a Sánchez. Yo, en fin... no sé, si esto lo escribe José Mota, o sea, las cosas que pasan en nuestra política, ni como guionista lo supera. O sea, resulta que por un error de un personaje del Partido Popular, del PSOE, pero además aplaudiéndose todos, ¡ay, que hemos ganado! ¡Qué bien! ¡Qué guay! Y dándose abrazos, la Yoli, y todos ahí. Dices, pero sois esperpénticos hasta es que eso es lo peor, es decir, vamos a salir de la anécdota, ¿no? Y es que un error de un diputado del PP pues consiguió aprobar la reforma laboral, que ya de por sí es grave, pero sobre todo es que los del gobierno se sienten con la legitimidad, es como tú dices, es decir, están todos contentos porque ha aprobado la reforma laboral, pero es un error de diputado del PP. Es que es alucinante todo, macho. Alucinante el error y alucinante la legitimidad con la que se cree que tiene el gobierno. Qué bien lo hemos hecho, se decían, es que somos muy buenos negociando, pero Capullo se ganó porque se equivoca votando. Mira, lo que no pasa en España no pasa en ninguna parte. Es decir, increíble lo del error del diputado del PP e increíble que el gobierno se crea que tiene absoluta legitimidad con esa reforma laboral. Increíble, Ricardo, dime tu opinión. Esto lo que tenían que hacer era repetir la votación. Hombre, desde luego, a eso me gustaría ir después. A eso estoy después, Ricardo. Yo creo que es absurdo porque la votación está hecha y, por supuesto, oye, el que no crea en la informática, pues que la denuncia a la informática. Yo creo que eso es una cosa que ha pasado en justo castigo, además. Esto que, Ricardo, ha sido gol porque la pelota es mía, como los niños en el patio. No, porque ha entrado en la portería, no porque es tuya. Ha entrado a la portería y la gente ha gritado gol, porque ha sido un gol. Pero eso ha sido un gol ha sido justicia divina. Porque el PP, y esto el PSOE tiene que anotárselo, porque siempre pasa igual. En Madrid con el tamallazo, compraron el PP. En Murcia compró el PP para... O sea que tú crees que el diputado del PP fue comprado por Sánchez. Ni una vergüenza, te sacas el tamallazo.
Pero, vamos a ver, Franco, ¿para aquí los que han traicionado su palabra son 2 diputados de UPyE. No vayas por ahí, Ricardo, decir, porque es un absurdo y vas a decir tonterías. Yo entrevisté a García Nero y a Sergio Sayas en 1001 ocasión en Pieza Digital. Y los dos se mostraron en contra de la reforma laboral. Como hubieran votado que sí a esa reformita, mejor dicho, porque eso de reforma naval no tiene nada, por cierto, es decir, porque se mantiene prácticamente intacta la reforma naval del Partido Popular del año 2012. Entonces, que votaran que sí a esa reformita engañosa, mentirusca del gobierno, pues no tendría sentido. Por coherencia han votado que no. Hicieron perfectamente Sergio Sayas y García Nero. Hicieron perfectamente. Y hay que darles un aplauso porque han sido coherentes. El acuerdo lo firman el Partido Unión del Pueblo Navarro. Es decir, hay un partido político que garantiza a Bolaños, que garantiza al presidente del gobierno de España, que su partido va a decir a sus diputados que voten. Esto pasa unas horas antes. Y después 2 diputados, pero es que si fuera la primera vez, pero es que ha pasado con el Tamayazo, es que ha pasado en Murcia otra vez. Y dale vuelta mañana. Y ahora, ¿Pero qué tiene que ver el Tamayazo con esto, Ricardo? ¿Pero qué tiene que ver? Son 2 cosas que... Es como si me compara, yo qué sé, una cebolla con una manzana. Los dos son redondas, pero que son completamente diferentes. No. Estoy hablando de que siempre pasa igual. La gente puede tomar nota o no, pero siempre pasa igual. Cuando hay una situación límite, cuando el PSOE cree que va a ganar una votación, tiene que tener cuidado, porque siempre hay traidores. Y aquí hay 2 traidores. Ahora, ya han tomado nota naturalmente el PSOE. Se queda UPN sin a la alcaldía de Pamplona. Esta es la medida justa que hay que tomar con personas que traicionan de esta manera. Como ya no es la primera vez, insisto en el Tamayazo, insisto en Murcia y ahora Navarra. Es decir, que hay una clara predisposición del Partido Popular a hacer trampas de este tipo sin límites. ¿Pero qué trampas? O sea, si lo que ha demostrado es que hay un diputado que es un poco lerdo. Eso es lo que se ha demostrado hoy, que hay un diputado del PP que es un poco lerdo. Es decir, es la única conclusión que se puede extraer de hoy. Para que no se oye nadie. Y solo fuera uno. Se puede acusar de cualquier cosa al PP, pero de lerdo el PP no tiene nada. O sea, pero vamos a ver, Ricardo, que fue un fallo de un diputado del PP que es lerdo. Y es lerdo, ya está, pues es lerdo el pobre, ya está, pero vamos a ver, pero que ya está, es un tipo del PP lerdo. Esa votación, si no es por la traición de estas 2 personas, esa votación estaba ganada. Por tanto, hay 2 personas que traicionan claramente al presidente de gobierno, que traicionan. ¿Pero qué traicionan, Ricardo? Que se ha equivocado, que se ha equivocado de botón. Que se ha equivocado del PP, que no le sabe dar al botón. Que se ha equivocado del PP, Ricardo, pero qué traición, qué tamallazo y qué tontería. Que se equivocó de botón. Que el pobre durmió mal por la noche. Durmió mal y se equivocó de botón, Ricardo. Se equivoca de botón, está claro, tú no has visto los Simpsons, hay botón sí y no, pues entonces en lugar de darle al no, le ha dado al sí, porque es muy difícil diferenciar entre el botón del sí y el botón del no, y se ha equivocado. Y otro tema muy grave, Ricardo, Fran, y es que hay un vídeo que atestigua un pucherazo del Partido Socialista. El PP reclamó a tiempo corregir ese voto erróneo de ese diputado que se confundió, el diputado lerdo que veníamos diciendo hasta ahora. Bueno, pues realmente lo que se está demostrando es que, además del fallo, que es evidente, hubo un pucherazo del Partido Socialista. Es decir, Meritxell Batet impidió que se corrigiera ese voto erróneo, aún habiéndolo pedido a tiempo esa corrección. Esto, si cabe, más grave que el error del diputado del PP, que también es grave, pero vamos, esto todavía más grave. Pucherazo del Partido Socialista. Fran. Claro, aquí solo cabe pensar que, evidentemente, ahora empezarán a litigar por los tiempos, por las formas, pero yo me sigo quedando con que, al final, cuando hay un fallo en la votación, por lo que sea, y se avisa, si eso no se acepta, no deja de ser una prostitución y la corrupción de la democracia llevada a cabo, en este caso, por Meritxell Batet, ¿no? Probablemente la cosa se quede como está, porque en fin, es todo esto, aunque el vídeo lo deja muy claro y se ve a Cuca Gamarra
Es que aparte es que en el reglamento de la Cámara se permite la corrección de un voto erróneo, como no podría ser de otra forma. Es decir, en el propio reglamento que rige las votaciones en el Congreso de los Diputados, se permite evidentemente la corrección del voto siempre y cuando se pida a tiempo. Lo que demuestra este vídeo del que estamos hablando es que Cuca Gamarra, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, lo pide a tiempo. Con lo cual, pucherazo absoluto del Partido Socialista, que demuestra una vez más que no se cree la democracia y que cada día estamos en contra de ella, Ricardo. No cree nadie esta versión. De hecho, los periódicos conservadores como ABC titulan: la reforma laboral se aprueba con un polémico voto de un diputado del PP. Y también, cosa muy interesante para mí, ya le he dicho aquí, pero mira, me da razón ABC en este titular, la dirección de UPyN exige a sus diputados Sayas y García Danero que entreguen su acta de diputado. ¿Te parece? Qué barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad lo que está pidiendo la dirección de UPyN, y lo digo así, claro. Ricardo, vamos a ver, que esto es muy sencillo. Ricardo, que es muy sencillo. Hay un reglamento que se tiene que regir y ese reglamento permite modificar un voto que sea emitido siempre y cuando se pida a tiempo esa corrección. Y tal y como se está demostrando, el PP pidió a tiempo la corrección de ese voto del diputado que votó de forma errónea, valga la redundancia. Y Michel Batet, Partido Socialista, por tanto, impidió que se corrigiera ese voto erróneo, lo cual es un pucherazo. Oye, perdona, hay instituciones en España tan honorables como el Tribunal Constitucional, el Supremo, pues que vayan allá y que diga eso, pero yo lo que te digo es que los titulares de los medios de comunicación conservadores españoles son todos ellos el error de un diputado da la mayoría para pues tenemos que darle la enhorabuena a OK Diario, luego, también lo estamos publicando en Pista Digital, pues por poner de manifiesto lo que realmente ocurrió, y es todo parece indicar un pucherazo del Partido Socialista. Es su versión de lo que ocurrió. No, lo que realmente ocurrió no, es su versión. Bueno, Ricardo, vamos a ver, evidentemente en el vídeo se ve cómo Cuca Gamarra le está diciendo y es que se ve, o sea, que decir, esto no es objetivo, está equivocado. Como le está diciendo a Meritxell Batet que se ha equivocado y que están en tiempos para poder hacer todo esto, ¿no? Bueno, en cualquier caso, el Partido Popular va a recurrir al Tribunal Constitucional el fraude democrático de Batet contra la reforma laboral. Es decir, se va a recurrir al TC, como no podéis de otra forma, y esperemos que se solucione. Que porque les ha salido mal, les ha salido mal fraude del Partido Socialista. Es normal, el Partido Sanchista, el PSOE de Sánchez no cree en la democracia, no cree en la libertad. Es normal que Batet, al igual que Dolores Delgado en la Fiscalía, pues se tomen por el pito del sereno, y lo digo así de claro, la legalidad, el reglamento, las leyes y la norma. Se la toman por el pito y se las pasan por el arco del triunfo. Es lo que hay. Aquí parece, porque te llega información de todos los lados, que el PP ha denunciado que ha habido un error informático, ¿vale? Cuando se dan cuenta de que hay ese error informático, el señor Alberto Casero sale corriendo para el Congreso y Meritxell Batet, para aportar presencialmente, y Meritxell Batet no le deja entrar, ¿vale? Eso es lo que están denunciando que ha pasado, ¿vale? Y parece ser que hay pruebas que sustentan todo eso. Eso se llama pucherazo y ese es un ataque muy directo a la democracia. Eso hay que verificarlo. Eso de que no le dejó. ¿Cuál es el problema? Da miedo votar. ¿Será porque lo puede hacer, señores? ¿Será porque se vote? Es una atribución de si te da miedo que la gente si te da miedo la democracia y que la gente vote, pues que vote. De verdad, perdona, que es asqueroso, omitivo que el Partido Socialista esté en contra sistemáticamente cuando hay una votación. Que no, Ricardo, que no hay por dónde coger. Que parece que es un pucherazo en toda regla. Será el TC el que dirima esa situación. Qué barbaridad. ¿No puede ir a votar en presencial según tú? Venga, hombre. Bueno, hombre. No, bien, el reglamento, yo no lo sé. Si hay un error, si hay un error informático, el diputado tiene derecho a votar en presencial. Claro. ¿Vale? Y eso lo dice el reglamento. Oye, ¿sabes qué te digo? ¿Qué crees que se debe hacer? ¿Tú crees que se debe de hacer de nuevo la votación? ¿Sería una buena salida? Hombre, desde luego, claro. Sí, habría que repetir si se hace de nuevo la votación, Ricardo, la reformita laboral, ese engaño del PSOE y Podemos,
haría agua, sería... no haría nada, no habría reformita laboral, Ricardo, si se puede repetir. No habría reformita laboral, lo siento mucho. Ya os digo a los dos y a la audiencia que si se repite la votación, reforma laboral, esto quedaría en nada, no habría reformita, no habría engaño de PSOE y Podemos. Se quedaría la reforma laboral, la verdadera reforma laboral de 2012 de Fátima Báñez, es la que se quedaría. Habría de reforma laboral. Si se repite la votación, yo ya digo aquí que sale la reforma laboral, pero no, por 15 Pero vamos a ver, que los números lo dan, Ricardo, que es sumar. Porque si no hubiera este pucherazo del PSOE, no habría reforma laboral. O reformita. No, vamos a repetir las votaciones. Bueno. Entonces, en la repetición de votaciones, yo lo que te digo como periodista es que te aseguro que en la repetición de votaciones, naturalmente Esquerra Republicana votaría. Naturalmente el PNV votaría. Y vamos a hablar de algo que es muy grave. Es decir, mucho más grave que esta equivocación de un diputado del PP. Joder, es que se cuenta solo el chiste, bueno, vamos. Es decir, dicho lo cual, filtración de documentos que comprometen a Estados Unidos y por tanto a nuestros aliados, a la OTAN, al diario el País, el diario de cabecera de Pedro Sánchez, el único diario que consulta Ricardo Martín y así obtiene los datos que obtiene. Bueno, pues dicho lo cual, filtración que pone un compromiso absoluto el a periódico España. De cabecera ¿De dónde proviene esa filtración? Esa es la pregunta del millón y todo parece indicar que proviene del ala, del sector podemita del gobierno de España. Eso es la última información que nos está llegando. Desde luego, Estados Unidos no va a filtrar eso porque pone un compromiso a Joe Biden. Y segundo, el Kremlin, el gobierno de Rusia, dijo que ellos tampoco han sido los que han filtrado, con lo cual queda una conclusión final y son las autoridades de España, es el gobierno de Pedro Sánchez y parece ser que dentro del gobierno es el sector podemita que se ha mostrado estos últimos días pues a favor de entablar diálogo con la dictadura de Rusia y con la dictadura de China, es decir, entablar diálogo con aquellos que son contrarios a Occidente, entablar diálogo con aquellos que quieren invadir a un país como es Ucrania. En las últimas horas es un acercamiento a la negociación con Erdogan, nada menos, el presidente de Turquía, que tiene tan grandes y buenas relaciones con Ucrania como con Putin. Y la cosa está clara, yo lo he repetido aquí, o sea, Rusia nunca va a permitir que entre en la OTAN Ucrania, como es lógico, y tampoco va a permitir que se pongan desde Ucrania como miembro de la OTAN misiles al lado de Rusia. O sea, eso es insoportable. Eso pero Ricardo, vamos a la filtración. No cabe en ninguna cabeza. Y entonces ese acuerdo que se puede lograr puede ser, naturalmente, Ricardo, filtración, que sí. Ricardo, que no me desvíes el tema. Filtración. Aparecieron en la portada del País unos documentos que comprometen a Estados Unidos, a Joe Biden, a este que no nos da ni 20 segundos de reunión, que no nos da Sánchez. Es decir, y que ahora, pues mucho menos. Ahora no va a dar ni 5 segundos a Sánchez. Normal. Bueno, normal, porque la información que se ha publicado en el diario de cabecera de Sánchez compromete de forma absoluta a Joe Biden. Desde luego España ha quedado a la altura del betún, todavía más a nivel internacional. Vamos a las filtraciones. No tengo datos, no tengo de que haya sido Podemos la filtración, no lo sé. Y desde luego hay que investigarlo porque toda fuga informativa en temas de seguridad son gravísimas. Y afectan a España, afectan a la OTAN, afectan a nuestros aliados. Con esas cosas no se puede jugar. Y desde luego si Podemos ha sido el filtrador, pues hay que, en fin, no hay que cortarle las manos, que eso es una cosa que hacen en otros países, en otras civilizaciones. Que financian a Podemos, por ejemplo, que se llama Irán. Hay que ser alguien que hace esa filtración, sea el vicepresidente de gobierno. No se esperan. Os cuento que es obvio y notable que Estados Unidos no quería y no quiere a España. Vamos a ponernos en antecedentes, ¿vale? Hay 4 tipos de reuniones en la OTAN. La de más alto secreto, que no es la top secret, tiene otro nombre, es la que, entre otras cosas, no querían que estuviera invitada a España, nunca va a estar invitada mientras que el gobierno comunista siga en el poder. Esto es información, no es opinión, porque además tienen mucho miedo, puesto que una persona, el presidente del Partido Comunista de España, está metido hasta las trancas en el gobierno, en la seguridad nacional, y saben que filtra datos, es el presidente de Izquierda Unida,
y saben que filtra datos al gobierno de Venezuela, al gobierno de Cuba, por eso no quieren saber nada de ellos. Es cierto que ha habido una filtración a una parte del gobierno de España, pero es que esto no puede ser, no es una bicefalía. El gobierno de España es el gobierno de España y es el responsable de lo que hagan todas las personas que trabajan para él de manera alícuota. O sea, a mí me da igual que sea, yo no voy a distinguir PP o sea, Podemos y PSOE, puesto que es el gobierno de mi país. Claro. Y el gobierno de mi país ha hecho algo tan grave como ser el responsable de una filtración a uno de los mayores periódicos con mayor tirada de este país. Entonces, presuntamente, dicho esto, Ricardo, presuntamente, gracias. Nuestra imagen internacional, una vez más, se ve dinamitada y se ve tirada por los suelos. Frank, perdona. Porque es más, y eso estoy seguro, esto no voy a ser presunto en lo que voy a decir. Si el periódico de información se la cuenta, y tú, Ricardo, lo sabes, se la cuenta alguien de Moncloa. Y Moncloa a lo mejor tenía que haber sido lo suficientemente sensata para decir, con estas cosas no jugamos, por favor, que esto no se publique. Lo que tampoco, Fran, Ricardo, lo que tampoco es... A ver, un minuto. Lo que sí que no es presunto es que España, cada día que pasa Pedro Sánchez en la Moncloa, pues tiene menos relevancia a nivel internacional. España cada día es menos potencia a nivel internacional, ya nunca prácticamente lo fue más que una potencia media en el mejor de sus momentos, pero cada día lo es menos. Y desde luego, política exterior, ninguna. Y con Sánchez, menos todavía. Es decir, y esta es la más pura realidad. No nos conceden reuniones en el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco nos invitan a reuniones en donde sí participan otros líderes de países europeos. ¿Cómo que no hay datos que avalan eso? ¿Cómo que no hay datos, Ricardo? Tiene toda la razón, pero si todo se explica, por favor. Pero es normal que esté Rumanía, es normal que esté Polonia. Son países que están en el centro de Europa, al lado del conflicto. Pero España puede estar enviando tropas o lo que se le diga, pero España no es protagonista. Ya verías tú cómo sería protagonista si la crisis... España tiene que enviar sus tropas a defender nuestras fronteras, no las de Ucrania. Si la crisis fuera en el Magreb, si la crisis fuera con Argelia o con Marruecos, ya veríamos cómo España era llamada la primera, naturalmente. Pero ¿quiénes se están llamando? Pues los que están en el conflicto. Pero si Marruecos... Si uno de los mejores aliados de Estados Unidos... No, porque entonces Francia está en el conflicto, ¿no? Es decir, Francia, el país que tenemos aquí al lado, que sí que estuvo en la reunión, entonces está muy cerca de Ucrania, ¿no? Hacemos igual que el paro. Pero ¿cómo vamos a comparar? O sea, el peso de Francia Ricardo, en Europa con el peso de España. Pero vamos, bueno, pues entonces me está dando razón. El peso de España es mínimo. Entonces, me estás dando la razón. El peso de España es mínimo. O sea, no es problema de la situación geográfica de España. Es problema de que España no tiene peso a nivel internacional. Es problema de que Joe Biden dice España es una mierdecilla con Pedro Sánchez y que efectivamente pues no compensa meterle una reunión. No es problema de la situación geográfica, como estás diciendo, Ricardo. No es por eso. No es porque España esté gobernada por el PSOE. No. Te doy la razón, Fran, en el tema del componente Podemos. O sea, al Departamento de Estado de Estados Unidos, como es lógico, por otra parte, como es una potencia, digamos, con una ideología determinada muy opuesta a la ideología de Podemos, pues lógicamente no confían igual que si hubiera un partido socialista gobernando. Es decir, que si hubiera Sánchez solo, pues evidentemente le abrirían mucho las puertas y en este caso no le abren tanto porque está Podemos. Ahí te doy la razón. Hay una cierta, digamos, desconfianza lógica de bloques, porque piensan, estos son del bloque soviético, del bloque... Ricardo, es que el gobierno español no tiene por qué estar dividido en bloques. El gobierno español tiene que ser el gobierno español. No, es que es un problema de fondo gravísimo para el Departamento de Estado, como para que en España unas elecciones y se solucione esto porque es un sin Dios. Bueno, pero que el Departamento de Estado tenga una cierta, digamos, que no tenga tanta fiabilidad 100 en temas sensibles, pues yo lo comprendo, porque evidentemente estamos hablando de una fuerza que a ellos les parece antisistema o les parece ajeno. Por tanto, es posible que eso pase. Ahora, de ahí a un boicot o que resulta que España, pues lo vamos a ver muy recientemente, ahí en el mes de junio viene toda la OTAN aquí, viene Biden, van a montar un show que el gobierno está preparando increíble para recibir a todo boato, todo el mundo va a estar aquí y van a saludar a España y va a decir a Estados Unidos, estos señores son aliados nuestros, lo vais a ver, porque es que entonces se va a desmentir todas las cosas estas que estáis contando de que si es que es una... Pero Ricardo, vamos a ver, pero si yo ya lo monta ahora Pedro Sánchez, haciendo que llama por teléfono con una mano y con la otra también y poniendo ahí delante que es presidente del gobierno, claro, allende las fronteras de España
España no lo conoce nadie. Tiene que poner ahí en grande el maletín como presidente del gobierno. Si el show ya lo monta ahora, si estamos hartos del show, no sabes de show, ya muy lo malo otro día. Sí. Sería muy malo para España que no le conociera. Ahí lo estamos viendo. Tanto habla con la derecha como con la izquierda. Y ahí tiene que poner el maletín ese que no lo conozcan fuera de España. Pero qué vergüenza. Hay que tener los libros de derecho, que se nota que los abre todos los días, con su camisita rosa, en modelo. Todo el mundo va a trabajar así. Ricardo, el maletín. Ricardo, vamos a ver. Es decir, esas imágenes son patéticas. Es decir, son horteras hasta decir basta. Patéticas, Ricardo. No me digas que no son patéticas. Son horteras hasta decir basta, Ricardo. Electoralmente, si yo... Hombre, por favor. Si a mí me llama un presidente y ¿cómo tendría yo que estar ahí? Yo diría, exactamente como está Pedro Sánchez. Es una horterada. Es una auténtica horterada. No, Ricardo. A mí me parece el Partido Socialista que tiene que estar pagando millones de euros por estos comentarios. O sea, yo creo que está pagando una gran parte de los impuestos que pagamos los españoles, porque les defiendes a capa y espada sin razón, y es un ejercicio, debe ser un ejercicio intelectual dificilísimo. Yo lo reconozco, tienes un mérito. Que no lleve camisa, no sé qué tiene que hacer. No sé qué tiene que hacer el presidente del gobierno. Tiene que quitarse la camisa esa, es demasiado cara la camisa. No, tiene que tener... No, perdón. No, lo que tiene que tener es lo que tiene que tener respeto al cargo y a la institución que representa, que son cosas diferentes. Mira, el presidente, me gusta o no me gusta, pero... escucha, Ricardo, el presidente de mi gobierno no puede salir con la barba que yo puedo tener y fumándose un porro delante de la gente. No, bueno, lo siento. Eso lo hacía el vicepresidente del gobierno que teníamos hasta hace dos telediarios, no, Pablo Iglesias. Sánchez, bueno, pero a Sánchez no le he visto fumando. Que era el vicepresidente. Claro, pues es que no puede ser. Es que hace falta un respeto institucional. Nos gusta o no nos guste, hace falta un respeto institucional a todos. Tanto la vestimenta como la forma. ¿Pero qué votado, Ricardo? ¿Pero qué votado? Si es la cuarta fuerza política. ¿Pero qué votado? La cuarta fuerza política, Podemos. ¿Pero qué votado está, hombre? Es decir, si era una fuerza residual. O sea, y ahora todavía no es más. Se está cortando las encuestas. Y tú sumas porque la democracia española establece que si tú necesitas a un grupo y ese grupo te apoya, pues tienes... Que no. El problema que tenemos en España, un partido sanchista que no es socialista, porque ya pasó de ser socialista a partido sanchista, que es capaz de unirse con una cuarta fuerza política, que es Unidas Podemos, que es una fuerza comunista que integra el PC, y no solamente con esto, se une todos los días con los etarras de Bildu y con aquellos que quieren romper España. El problema no es Podemos, el problema es que lleva Pedro Sánchez, claro que sí. Todos ellos son legítimos, todos ellos son legales, todos tienen votos, todos los que has mencionado, todos ellos son legítimos y por tanto en una democracia caben perfectamente y lo están haciendo como tienen que hacerlo. Y yo creo que es increíble, Ricardo, que tengamos un gobierno de España que pacta con aquellos que quieren romper España y que así dicen públicamente que están en la cárcel por sedición, que están en la cárcel condenados por sedición, ni más ni menos, el segundo delito más grave que se pueda cometer contra un país, y esos son los que condicionan el gobierno de España, aquellos que quieren romper España. Es increíble, y tú, Ricardo, tendrías que criticarlos y tanta bandera de España pones detrás. Que les ilegalicen. Aquellos que creen que son los que quieren romper España. Y los que quieren acabar con la bandera que tú tienes detrás, Ricardo, son con los que pacta Pedro Sánchez. Entonces, si quieres hablar bien de aquellos con los que pacta Pedro Sánchez, primero saca la bandera que tú tienes detrás. ¿Podemos poner en plano total a Ricardo? No. En esta bandera cogen todos los españoles. Mira, esa bandera que tienes ahí detrás, Ricardo, sácala. Sácala. Cuando defiendas a Pedro Sánchez, esa bandera que tienes ahí detrás, sácala. Si no, eres un incoherente. Sácala, Ricardo. La próxima vez, cuando quieras defender a Pedro Sánchez, retírala. Porque Pedro Sánchez pacta con aquellos que queman esa bandera que tú tienes detrás. Que queman. Con esos pactan y esos los que condicionan el gobierno de España. Quítala, Ricardo. Y luego hablas de Pedro Sánchez. En esa bandera caben todos. Como bien sí, aquellos que quieren quemarla y romperla. Ahí caben. Yo lo que creo, chicos, es que tenemos que tener un acuerdo y un respeto institucional, Ricardo. Pongas como te pongas. Déjame, por favor, que hable un minuto. Ricardo, no seas incoherente, Ricardo. Respondo. Los que quieren estar a una parte de España son aquellos que se envuelven en la bandera de España. Los más antipatriotas son los que quieren prescindir de ciudadanos españoles. Venga, Fran, remátalo y terminamos. Fran.
Esos son los que son antipatriotas. Los que quieren echar Ricardo, venga, Ricardo, que ya está, no te pongas nervioso. Ricardo, por favor, creo que los españoles hemos sufrido mucho con los asesinatos de los hijos de puta de ETA, y ahora sus representantes, te recuerdo que un señor que salía con un pasamontañas en ruedas de prensa, es ahora quien está mandando y está gobernando en EH Bildu, que es socio del gobierno de España. Con eso digo todo. Es un insulto a la bandera y a todos los muertos que ha habido en España por esto. Deténganseles. Condéneseles. Lléveseles a prisión. Simón, Ricardo, Martín, hasta aquí el debate. Muchas gracias por estar una vez un sábado más con nosotros y volvemos el sábado que viene. Amigos. Un abrazo. Y para acabar por todo lo alto con este programa, con esta clave editorial, no se pierdan los zascas que el gran Javier Cárdenas, el presentador, el locutor de Levántate, OK, bueno, pues le da a Pedro Sánchez, porque explota contra los amigos homófobos de Iglesias. El Che Guevara quería muertos a los homosexuales. No se pierdan este zascazo brutal de Javier Cárdenas. Vean. Atentos, Irán ahorca a 2 homosexuales acusados de sodomía. Irán, recordemos, esos buenos amigos de Podemos. Efectivamente, vamos, de hecho es que buenos amigos incluso hasta le pagaban el teléfono, el móvil personal de Pablo Iglesias, recordemos. Para que luego cuando montan, para que luego ellos se pongan en primera fila. Sí, pero una cosa, el colectivo LGTBI en España, ¿de verdad puede estar más manipulado? ¿Cómo puedes llevar a Irene Montero y compañía, que son de Podemos, cuando estos han sido financiados por un país que mata homosexuales? Bueno, o llevar una camiseta con el Che Guevara, con la imagen, con la cara del Che Guevara también, que eso también se suele ver mucho en las manifestaciones, por desgracia, LGTBI. En cualquier caso... No he explicado bien, que la gente no sabe de qué va esto. El Che Guevara, recordemos que era una persona que entendía que el homosexual bueno era el homosexual muerto. El Che Guevara, el que la gente lleva ahí como mira cómo soy de demócrata. Pues estás muy equivocado, chaval. El Che Guevara los quería muertos. Dicho por el Che Guevara, Totalmente, Javier. Es decir, bueno, pero son esas incoherencias que vemos constantemente, yo creo también por una falta de... Bueno, de cultura. De cultura. Y esto ocurre, Javier, al final por una manipulación constante que vemos por parte de ciertos partidos políticos. Y es lo que hay, por desgracia. Y hasta aquí, queridos amigos, este programa. Volvemos el lunes con más actualidad, con más información, con más entretenimiento, con la segunda dosis de Alfonso Rojo. Y como siempre, no se olviden, recuerden aplicar el protocolo habitual. En primer lugar, dejen un buen like, es muy sencillo. Van a la parte de abajo y van a ver una mano con el pulgar hacia arriba. Pinchen ahí. Eso es darnos un buen like y desde luego nos va a ayudar a que YouTube nos posicione y por tanto llegar a más audiencia. Recuerden también compartir este programa, el resto de vídeos que encuentran en este canal y también las publicaciones de periodistadigital.com. Compartan el contenido en sus redes sociales, en Twitter, en Facebook, por Telegram, por donde ustedes quieran, pero es importante que nos ayuden en ese boca a boca y también recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Queridos amigos, un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos un sábado más. Nos vemos, chao.